Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que lo veréis después en diferido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que nos hace mucha ilusión siempre el poder hacer estos talleres y bueno, se agradece que estéis todos ahí para compartirlo con nosotros. Bueno, yo soy Carolina Laguna, soy directora de la colección del libro que vamos a presentar hoy también y soy parte de la editorial Sentir. Una editorial que, bueno, ya que os agradezco a todos vosotros estar aquí presentes, pues también le voy a agradecer a la editorial Sentir que nos brinde esta oportunidad de estar haciendo estos talleres que tanto nos gustan. Y, bueno, contaros un poquito sobre la editorial. La editorial es una editorial que siempre ha estado muy comprometida desde que nació con la infancia, está muy sensibilizada con toda la parte de los niños, con el buen trato hacia ellos. Y siempre intenta acercarse a los más pequeños a través de su lenguaje natural, ¿no? El lenguaje que es a través de los cuentos. E intenta explicar situaciones complejas adaptado a cada rango de edad. Esta editorial nace por una petición de profesionales y de los propios padres también, en la que se ve que existen muchos cuentos, pero hay muy pocos que estén escritos por profesionales especializados en la materia. Y entonces, pues bueno, lo que hace la editorial es eso, buscar a los mejores profesionales para poder escribir cada uno de los cuentos de cada una de las temáticas. Os cuento que la editorial tiene varias colecciones de distintas franjas de edad. Tiene, por ejemplo, los crecicuentos, que es para los más pequeños y trata de las etapas evolutivas. Los senticuentos y los neuricuentos, que va para una franja de edad entre 4 y 8 años. Y que trata de explicar y llevar a estos niños las diferentes capacidades que pueden tener cada uno de los niños, ¿no? Y también la colección Neuroaventuras, que es la que venimos a presentar hoy, de la cual soy directora, que es para niños un poquito más mayores, de 7 a 11, 12 años, y que, bueno, todos podéis ver todas estas colecciones en la web. Mi compañera Elena, que aunque no se la ve, nos acompaña para toda la parte más técnica, os deja el enlace en el chat para que lo podáis consultar siempre que queráis. Y bueno, ya dicho esto, comentaros que ya empezamos el taller para desarrollar la habilidad atencional en la infancia y, bueno, presentaros a Rafa Guerrero, que bueno, ha sido un placer compartir la coautoría de este libro y bueno, y de otros proyectos que hemos ido sacando a lo largo de este tiempo. Os cuento esto, os lo leo porque el currículum de Rafa es bien largo, pero bueno. Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación y experto en Psicología Educativa. Cursó el máster en Psicoterapia Breve, es también experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta, experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes y experto en Clínica e Intervención en Trauma. En la actualidad es director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, imparte clases en el grado de Psicología y en el máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos del Centro Universitario Cardenal Cisneros, perteneciente a la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesor del máster universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de MDR, colaborador habitual del periódico El País y el diario ABC, y conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de profesores y padres en numerosos colegios y centros educativos en España. Además de esto, también es autor de diferentes libros, algunos como El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre la patología y la normalidad, y Educación emocional y apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. Con la editorial Sentir ha escrito ya unos cuantos títulos, algunos los iremos viendo a lo largo de este taller, pero bueno, por ejemplo, deciros Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. Y bueno, yo como coautora poco voy a decir de mí, porque es verdad que siempre se hace un poco extraño esto de hablar mucho sobre ti, pero contaros que soy también neuropsicóloga y psicóloga educativa, licenciada por la UNED y, bueno, con un máster en atención temprana, máster en psicología clínica infanto-juvenil y máster en neuropsicología educativa. Y poco más os voy a contar de mí.
nada, ya hechas todas las presentaciones. Rafa, si quieres, empezamos el taller contigo. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y nada, seáis bienvenidos y bienvenidas a este taller, ¿no?, que hemos preparado Carol y yo con todo el cariño del mundo y bueno, esperamos que os podamos dar algunas ideas para trabajar algo tan básico, ¿no?, no solamente en los niños, sino también en nuestros adolescentes y nosotros como adultos, como es la atención, ¿no? Antes de empezar con mi parte, me gustaría, bueno, pues agradecer una vez más a una editorial como es Sentir, una editorial joven que apuesta por algo por lo que yo también apuesto, de ahí que estemos en el mismo barco, ¿no? Como es, bueno, los buenos tratos, la atención hacia la infancia, el cuidado, el hecho de que estemos constantemente fijándonos en ellos, ayudándoles y, bueno, sobre todo acompañándoles en este largo camino que tienen de muchos años hasta que estos chiquitines se van convirtiendo bueno, pues en personas con capacidades que es fundamental que les vayamos ayudando nosotros a desarrollarlas, ¿no? Como vamos a ir viendo a lo largo del taller, salvo los instintos, el resto es todo aprendido y, por tanto, nosotros como adultos tenemos la obligación y tenemos la misión, cumplimos el rol de enseñarle todo el resto de destrezas. Todo lo que no son instintos, todo lo que no son estos mecanismos, digamos, reactivos, lo aprendemos, ¿no? Y bueno, pues como decía, gracias a Sentir por confiar en mí, en todos los proyectos que ya hemos hecho. Este es uno de ellos y, como decía Carol, en todos los que vendrán a continuación, ¿no? Gracias a Elena, que, como decía Carol, aunque no la veáis, está ahí, bueno, pues atendiendo y que todo vaya bien. Y, bueno, por supuesto, gracias a Carol por su cariñosa presentación y, bueno, por haber contado conmigo para este proyecto que sin dudarlo un solo instante quise participar en él, ¿no? Me parece que una de las funciones ejecutivas más importantes y más relevantes que debemos atender y que debemos trabajar y desarrollar a nuestros hijos es, sin lugar a dudas, este proceso de la atención, ¿no? Bueno, fijaos que voy a empezar hablando de un aspecto terminológico, ¿no? Cuando en nuestro día a día, habitualmente, solemos utilizar como sinónimos el concepto de atención y el concepto de concentración, ¿no? Escuchamos frases como: es que a mi hijo le cuesta mucho concentrarse, es que mi hija no atiende o solamente atiende aquello que le interesa, ¿no? Y es verdad que los utilizamos como conceptos sinónimos. Atención y concentración es lo mismo, ¿no? Y, bueno, en la práctica nos puede valer, pero yo voy a empezar fuerte, voy a empezar rizando el rizo, ¿no? Fijaos que atención y concentración no son lo mismo, ¿no? Son conceptos completamente diferentes y fijaos, os pongo ahí un dibujito de un encéfalo, de un cerebro y podríamos decir que la concentración es un aspecto puramente humano. Esto quiere decir que los seres humanos somos los únicos que nos concentramos, en cambio el resto de los animales, incluso nosotros, prestamos atención. Es decir, los reptiles prestan atención, las ratas prestan atención, los seres humanos prestamos atención, pero somos nosotros los únicos, el Homo sapiens sapiens, somos los únicos que nos concentramos. ¿Qué diferencia hay? Aparte de que la atención se ubique en esa zona roja que os he puesto ahí en el cerebrito, es decir, lo que tiene que ver con el cerebro de supervivencia, y que la concentración se ubique más en lo que es el cerebro amarillo, al final la concentración es una función ejecutiva. Bien, aparte de esto, creo que es importante que sepamos que cuando hablamos de atención es el estímulo quien me capta a mí. Es decir, si yo voy por la calle y de repente me encuentro a un señor que se ha disfrazado de la Pantera Rosa, es el señor disfrazado de Pantera Rosa quien capta mi atención. Quiera o no quiera, ha captado mi atención. Por tanto, la atención es involuntaria, es inconsciente. Es el estímulo quien me capta a mí. Por eso todos tenemos atención. Incluso voy a ir más allá, voy a hablar de una patología concreta, un trastorno concreto, como es el TDAH. Incluso los niños con TDAH no tienen ningún problema para prestar atención. Ahora, ¿dónde suele estar la mayor de las dificultades? En la concentración. Porque si decíamos que la atención es el estímulo que me capta a mí, es un estímulo novedoso que sobresale, que es sobresaliente y me capta a mí por lo novedoso, por lo diferente, por lo raro, ¿no? En el proceso de la concentración, que ya no es automático, que ya no es inconsciente, que ya no es involuntario, sino es todo lo contrario,
es consciente, es voluntario, ahora veremos las características de la concentración, soy yo quien capta el estímulo. Por tanto, el proceso es todo lo contrario. En la atención, el estímulo me capta a mí y en la concentración soy yo el que voluntariamente decido prestar atención, ¿no? Decido concentrarme. Es un proceso ejecutivo. Es algo que requiere de mi fuerza de voluntad, que requiere de todos mis procesos, de todas mis energías, digamos, cerebrales, ¿no? ¿Qué características tiene la concentración, ¿no? Una vez que hemos visto las diferencias que hay entre atención y concentración, bueno, pues ya hemos comentado muchas de ellas, ¿no? La concentración, en primer lugar, es voluntaria. Soy yo el que decido voluntariamente centrarme en estudiar el tema 5 de sociales. Soy yo el que decido voluntariamente ver esta película. Es algo voluntario, es un proceso voluntario. En segundo lugar, decimos que es consciente, es decir, yo soy consciente de que me voy a poner a estudiar el tema 5 y yo soy consciente de que estoy estudiando el tema 5 sociales. Son procesos conscientes. Daos cuenta que cuando hablamos de atención, muchas veces es un estímulo tan novedoso que nos quedamos con la boca abierta y no somos conscientes de que ha sido el estímulo quien me ha captado a mí, ¿no? La concentración requiere de perseverancia. Si yo me centro en un estímulo, en una tarea durante pocos segundos, pocos minutos, eso no es concentración. La concentración requiere de perseverancia, requiere de un proceso que es mantenido o que es sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Como cualquier otra función ejecutiva, la concentración está orientada al futuro. Como bien dice mi querido y admirado amigo Joaquín Fuster, las funciones ejecutivas son para algo. Es decir, yo me concentro para algo, yo controlo mis impulsos para algo, yo tengo una buena memoria operativa para algo, me planifico para algo y me regulo, me gestiono emocionalmente para algo. Son procesos para. Entonces, ¿para qué estamos concentrados hoy en este taller? Estamos concentrados porque tenemos la expectativa o creemos que de lo que aquí hablemos nos va a resultar interesante o vamos a poder poner en marcha determinadas pautas o ideas con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y en quinto y último lugar, como ya hemos avanzado, todas las funciones ejecutivas son aprendidas y la concentración no es una excepción. Por lo tanto, esto de, es que mi hijo, fíjate qué mala suerte tiene, que no sabe o que no tiene buena capacidad de concentración, debemos dejarla a un lado. Es cierto que existen tendencias y es cierto que existen niños que tienen una predisposición mayor hacia la concentración y otros niños que tienen una menor predisposición. Pero, sobre todo, las funciones ejecutivas son aprendidas. Es decir, un neonato no tiene capacidad de concentración, tiene capacidad de atención, tiene una respuesta de orientación. Ante un ruido, se sobresalta. Ante un ruido, gira la cabeza y mira qué es lo que está ocurriendo. Dirige su atención, no su concentración, hacia el estímulo, porque es el estímulo quien le capta a él. Estas serían las 5 grandes características de lo que es el proceso de la concentración. Pero la concentración es un proceso ejecutivo, decíamos, que va muy de la mano de otro proceso que es el de control de impulsos o inhibición de impulsos, ¿no? Cuando decimos que un niño es impulsivo, quiere decir, a veces asociamos que el niño impulsivo es aquel que tiene un cerebro que va mucho más deprisa de lo normal y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El niño impulsivo es aquel niño que no tiene un filtro, que no tiene la capacidad de hacerse cargo de sí mismo o de sus impulsos, sus emociones y sus pensamientos y, por tanto, está desadaptado. Va siempre descoordinado con el resto de sus compañeros. Entonces, como dice Fuster, la concentración y el control de los impulsos son las dos caras de una misma moneda. La concentración me permite centrarme voluntariamente, perseverantemente y de manera consciente en una tarea, el tema 5 de sociales. Mientras que el control de los impulsos o la inhibición de los impulsos, lo que me permite es dejar a un lado todo aquello que no sea relevante para la tarea. Es decir, me centro en el tema 5 y toda la concentración está en el tema 5 de sociales y el control de los impulsos lo que hace es poner en modo avión todo aquello que no sea el tema 5 de sociales. Si somos capaces de concentrarnos bien y de dejar fuera en la penumbra del foco lo que no es el tema 5 de sociales, estamos adaptados y estamos realizando bien la tarea. Existen, como veis ahí, 6 tipos diferentes de atención. Ya voy a utilizar los conceptos de atención y concentración de una manera, como si fueran sinónimos, ¿no? Con el lenguaje coloquial, ¿no? La atención selectiva consiste en seleccionar dentro de muchos estímulos un estímulo concreto. Es
ejemplo, los famosos buscar a Wally o buscar a Mickey entre la multitud, eso es un proceso de atención selectiva. O ir a buscar a mi tío a la estación de Atocha, cuando sale toda la gente del vagón, eso es un proceso de atención selectiva. Entre todas las caras, entre todas las personas que yo estoy viendo, selecciono la que es de mi tío, ¿sí? En segundo lugar, hablamos de atención focalizada. Bueno, como su propio nombre indica, la atención focalizada consiste en que yo me focalice en un estímulo. Ya he seleccionado de todas las caras que hay cuál es la de mi tío y ahora lo que hago es que me focalizo en mi tío o me focalizo buscando las características de Wally, de Mickey o de el pollo Pepe, lo que sea, ¿no? La atención sostenida sería la continuación de la focalizada, o también se le llama atención mantenida, ¿no? Porque lo que hacemos es continuar esa focalización. Yo me focalizo durante pocos segundos, pocos minutos, y la sostenida consiste en ser perseverantes en esa atención focalizada. La atención dividida consiste en, como su propio nombre indica, en dividir la atención. Esto quiere decir que estamos poniendo en marcha al menos 2 tareas. Tenemos la atención dividida. Pero esto tiene truco, ¿no? Porque si estamos llevando a cabo o si nos proponemos llevar a cabo dos tareas, digamos, novedosas que no dominamos a la vez, esto va a ser imposible. No podemos llevar a cabo 2 tareas que sean ejecutivas. No podemos llevar a cabo a la vez, en el mismo momento, 2 tareas que sean novedosas. Es imposible. Imposible. En el momento que yo estoy aprendiendo a sumar y a restar, es imposible que yo haga sumas y restas a la vez. Es imposible. Una vez que ya lo he automatizado, veremos si es posible. Pero para empezar con tareas novedosas es imposible. Por lo tanto, si hablamos de tareas de atención dividida, es muy probable que estemos hablando de una, si hablamos de al menos 2 o más tareas, es muy probable que una de ellas sea una tarea novedosa y el resto de tareas que estamos haciendo ya sean automatizadas. Por ejemplo, es posible que yo vaya conduciendo en mi coche a la vez que voy cantando, a la vez que voy fumando y a la vez que voy escuchando las noticias o la música. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas tareas que están automatizadas, ¿no? Entonces, siempre y cuando no haya más de una tarea que sean novedosas, no hay ningún problema. Todo esto, evidentemente, lo va a dar la práctica. Cuanto más practiquemos, esto es como un músculo, ¿no? Cuanto más lo practiquemos, más fortaleza y más flexibilidad vamos a tener. En quinto lugar, hablamos de la atención alternante. Si la dividida era mantener al menos 2 tareas a la vez, la alternante es ir alternando. Tarea A, y cuando acaba la tarea A, paso a la tarea B. Bien, vamos cambiando el foco atencional. Y puede ser tareas diferentes o hasta incluso contrarias. Y el sexto y último tipo de atención tiene que ver con la excluyente. En la excluyente tiene que ver con el efecto Stroop, que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Esto de decir el color y no nombrar el color que estamos leyendo. Y entonces lo que tenemos que hacer es aquí está muy relacionada a la excluyente, por eso también se le llama atención inhibitoria, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es frenar el automatismo que tenemos para hacer o decir otra cosa diferente, ¿no? Por eso este tipo de atención tiene mucho que ver. Aquí están muy unidas la concentración con la atención, ¿no? Perdón, la concentración con el control de los impulsos, ¿no? Las 2 caras de la misma moneda. Vale, para concluir, en resumen, existen 6 tipos de atención. La selectiva tiene que ver con... bueno, vamos a ver si somos capaces de concentrarnos con estos estímulos. La selectiva es con muchos estímulos que tratamos de os decía, tratamos de seleccionar aquel estímulo que sea el que queremos, ¿no? La focalizada me centro en un estímulo. Bueno, la sostenida tiene que ver, perdonad por estos ruidos extraños. La sostenida tiene que ver con mantener en el tiempo En la dividida lo que hacemos es dividir los procesos atencionales sabiendo que la mayoría de ellos tienen que ser automatizados, ¿no? Que no requieran recursos. En la alternante vamos alternando, primero tarea A, luego tarea B, nunca se hace nada a la vez, sino de manera alterna. Y en la excluyente yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Por ejemplo, en la excluyente decíamos, vamos por la calle leyendo nombres, ¿no? Mercería Martínez, Restaurante Foster, Hollywood, vamos leyendo, ¿no? Pero si ahora en vez de leer lo que tenemos que hacer es contar el número de letras que tienen cada una de esas palabras, estamos haciendo una tarea excluyente, ¿no? O de inhibición, porque estamos entrenados en leer, no en contar el número de letras que tienen cada una de las palabras, ¿no? Bueno,
Estos serían los 6 tipos de atención y, bueno, pues le doy paso a mi compañera Carol. Bueno, perdonad por estas pequeñas interrupciones que hemos tenido, por estos ruidos, pero en realidad era un pequeño juego que teníamos preparado Rafa y yo para que veáis que cualquiera puede tener en un momento dado problemas de atención. Si os habéis dado cuenta, para Rafa también era complicado, incluso aunque él sabía que iba a ocurrir esto, pero era complicado mantener la atención y seguir con un discurso fluido, ¿no? Y bueno, aquí entraríamos en el siguiente punto del taller. Si me pones la presentación, Elena, por favor. Que sería las causas de las dificultades atencionales, ¿vale? Para no complicarlo mucho, bueno, yo creo que en general en el resto del taller vamos a utilizar, como dice Rafa, este término de atención de forma genérica, ¿vale? A pesar de que ya os he explicado las diferencias entre atención y concentración, pero así va a ser más fácil que nos podamos entender. Acabáis de ver que cualquiera de vosotros probablemente al escuchar ese tipo de ruidos también habéis tenido dificultades para poder seguir el ritmo de la explicación de Rafa, para empezar por el propio ruido, para continuar porque la dificultad de atención momentánea de Rafa también cortaba el discurso, entonces era difícil poder estar atento a todo lo que estaba ocurriendo y no prestar la atención natural que se llevaba el ruido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que hay diferentes causas, que lo hemos dividido en tres apartados, biológicas, ambientales y emocionales. Las biológicas, seguramente todos conocéis el TDA, el TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Con respecto a este trastorno, os voy a recomendar, ya que estamos también y ya que tenemos aquí a Rafa, uno de los cuentos que ha escrito con nosotros, con Editorial Sentir, que se llama La mirada de José Luis, en el que explica de forma maravillosa cuáles son las dificultades de un niño con TDA y qué otra mirada le podemos dar el entorno para que esto no le llegue a afectar de forma más grave, ¿no? Pero bueno, no solo sería este trastorno que digamos que sería el más famoso, ¿no? Entre comillas. También tendríamos otro tipo de trastornos, como por ejemplo los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, los niños con autismo también entrarían muchas veces en las dificultades atencionales. Como se explicaba Rafa, hay diferentes tipos de atención. Podrían prestar un tipo de atención, de hecho en ocasiones prestan una atención tremenda hacia un estímulo concreto, pero no al que en principio deberían prestar atención, ¿no? Después tendríamos también trastornos genéticos, trastornos psiquiátricos, como por ejemplo en esquizofrenia, en depresión mayor, también existen muchos problemas de atención. En enfermedades comunes, como por ejemplo un simple resfriado, también nos puede llevar a tener un problema de atención. Por supuesto, en este caso sería más temporal, ¿no? En ese momento en el que estamos totalmente congestionados, que tenemos mal cuerpo, si me ponen a escuchar una clase de matemáticas, pues probablemente no consiga prestar esa atención que necesito para poder aprender lo que tengo que aprender. Y también en situaciones de dolor, al final lo que ocurre es que esa atención va dirigida de forma involuntaria al estímulo doloroso. Si yo tengo un dolor en la pierna, si me clavan una aguja, por ejemplo, en un brazo, no voy a poder estar prestando atención a lo que me dicen, sino que voy a estar prestando atención a ese dolor. Existen también las causas ambientales y estas, desde luego, pueden afectar a cualquiera. Por ejemplo, es algo que ocurre muy a menudo a día de hoy, en este mundo en el que vivimos, que existe una falta de entrenamiento y viene muy ligada con esta siguiente categoría, que sería la elevada exposición a la tecnología. Precisamente esta exposición a la tecnología provoca que no entrenemos esas habilidades atencionales de la forma adecuada, ¿vale? Entonces, a día de hoy muchas veces nos encontramos con niños que a nivel biológico no tienen ninguna dificultad, pero la forma en la que se han ido entrenando y desarrollando esas habilidades que, como ha dicho Rafa, se aprenden, no se ha producido correctamente y se han generado esas dificultades atencionales, pero no porque exista una causa dentro, sino porque no se han generado las causas adecuadas fuera. También puede haber otros motivos, ¿no? Como por ejemplo la falta de rutinas.
si tú tienes una rutina bien establecida, vas a poder prestar mayor atención que si estás en un mundo en el que todos son estímulos novedosos. Si yo estoy en mi cuarto de siempre, en mi sitio de estudio de siempre, va a ser mucho más fácil que yo pueda atender al tema que quiero estudiar que si estoy en un sitio totalmente desconocido, lleno de cosas novedosas, que me va a llevar la atención se me va a ir directamente a estos estímulos más novedosos. El desorden también, por ejemplo, pongo aquí este dibujo que sale en el libro, en este libro de neuroaventuras. El desorden es un factor que también va a ayudar mucho a que se produzcan los problemas de atención. Cuanto más ordenado esté todo, menos distractores voy a tener. El cansancio, que es algo que por supuesto nos puede afectar a todos, y yo creo que esto es algo que todos hemos vivido en un momento dado, que incluso aunque tengamos una gran motivación para atender a algo concreto, a un estímulo que nos gusta, cuando aparece el cansancio nos resulta imposible poder estar al nivel de activación adecuado para prestar esa atención. ¿Vale? Esto es algo que también ocurre muy a menudo, en este caso ya sobre todo en adolescentes, esas noches en vela, que me he quedado leyendo, me he quedado con el móvil, cualquier cosa, todo esto va a producir que al día siguiente en el instituto, por supuesto, no pueda prestar una atención adecuada. El exceso de estimulación, un cerebro estresado es un cerebro al que le va a costar poder prestar atención, le va a costar poder aprender, le va a costar estar centrado. ¿Vale? Entonces, el cerebro tiene que estar en un estado de estimulación óptima, ¿vale? Sin exceso y sin exceso de relajación tampoco. Y también una dieta inadecuada. Si nosotros no tenemos todos los nutrientes necesarios, nuestro cerebro no funciona correctamente, pero igual para la atención que para otros procesos cognitivos, ¿vale? Bueno, y ahora quiero enseñaros un vídeo. Esto también es como un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer. Mirad, os lo pongo. No os preocupéis que viene subtitulado a los que no controlen el inglés. Hay que contar cuántas veces pasan los jugadores vestidos de blanco la pelota. Bien, como hemos podido ver aquí, a nivel ambiental vamos a tener una predisposición a atender unas cosas y dejar otras. Muchas veces precisamente por la motivación que nosotros tenemos. No sé cuántos de vosotros os habrá pasado que no habéis visto al gorila, no sé cuántos de vosotros habéis visto al gorila pero no habéis llegado a ver los otros cambios que se veían. Pero la tendencia natural es a focalizarnos en un estímulo. Ese estímulo puede ser el adecuado, puede ser el inadecuado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta habilidad atencional, perdón, la podemos desarrollar, la podemos mejorar, la podemos favorecer, sobre todo con esta parte ambiental, ¿vale? La parte biológica hay que trabajarla más a fondo, pero todos los factores ambientales los podemos poner en nuestro favor para que la atención mejore cada día más. Ya por último, no me voy a extender mucho, también hay otra serie de factores emocionales que nos van a dificultar los procesos atencionales.
Por ejemplo, la tristeza, quien no ha pasado por una ruptura dolorosa y tienes que estar concentrado en el trabajo y realmente cuesta mucho en esos momentos, ¿no? En momentos de elevada excitación, de elevado nerviosismo, en momentos de enfado, de miedo, de ansiedad, de estrés, de preocupación. En todos esos momentos lo que nos ocurre es que nuestra atención no es que dejemos de atender, es que focalizamos la atención en algo que no es lo que nosotros deseamos, ¿vale? Y ya con esto por ahora voy a dejar la presentación. Le paso otra vez la palabra a mi compañero Rafa y luego seguimos por aquí. Perfecto, gracias, Carol. Bueno, a mí me gustaría contaros o que reflexionemos un poquito en relación a, bueno, pues cuáles son las consecuencias que tienen las dificultades de atención o de concentración, ¿no? Decíamos antes que es una habilidad que es consciente, que es voluntaria, que es puramente humana, que es del Homo sapiens sapiens, que requiere de perseverancia y que se entrena, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos sirve para que luego, bueno, ya Carol os ha ido dando alguna pequeña pauta, ¿no? De qué cosas podemos ir haciendo para ir trabajando dificultades en niños y en alumnos con dificultades de atención. Pero bueno, vamos a ver algunas de las consecuencias, ¿no? que esto tiene. Fijaos, cuando hablamos de consecuencias o cuando hablamos de qué aspectos debemos evaluar en un niño, a mí me gusta hablar de estos 6 ámbitos, ¿no? Estas son las 6 áreas, las 6 grandes áreas que luego están relacionadas, desde luego, entre ellas, que bajo mi punto de vista es imprescindible que tengamos en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ámbito académico, es decir, qué es lo que ocurre en el colegio, qué es lo que ocurre en casa, qué consecuencias tienen las dificultades atencionales en casa. Luego el ámbito socioemocional también es muy importante a nivel de conducta, ¿no? Que esto es lo que siempre comentamos de la punta del iceberg, ¿no? La conducta es al final lo que se ve, pero no sabemos qué necesidad hay encubierta, ¿no? Encriptada debajo de esa conducta que posiblemente sea disruptiva, posiblemente sea desafiante, ¿no? Y en último lugar tendríamos el ámbito de las funciones ejecutivas, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias tiene? Que mi hijo, que mi alumno, me da igual que tenga 5 años, que tenga 8 o que tenga 14, ¿qué consecuencias nos vamos a encontrar en el ámbito académico? Bueno, pues ya lo hemos venido comentando, ¿no? Si son niños que tienen grandes dificultades para poder, como veíamos antes en el dibujito, ¿no? En la ilustración del foco, para focalizarse en aquellos estímulos que el profesor les está mandando. Claro, aquí hay una diferencia importante, ¿no? Y es el grado de motivación que tiene el alumno. En aquellas tareas, en aquellas asignaturas o hasta incluso con aquellos profesores con los que el alumno engancha muy bien, no hay ningún problema. Porque cuando un niño con dificultades para concentrarse o un niño que ya está diagnosticado de TDAH se encuentra suficientemente motivado, implicado con ese profesor, con esa tarea, con el tema que están viendo, va perfectamente, sin ningún tipo de problema. El problema está en cuando la tarea que yo tengo que hacer como alumno a mí no me motiva, ¿no? Me resulta desmotivante, me resulta monótona y no me capta. Entonces, claro, si a mí la tarea desde fuera me parece motivante, ahí no hablamos de procesos de concentración, hablamos de procesos atencionales. Entonces, claro, rendimos bastante bien, ¿no? Rendimos suficientemente bien. El problema está en cuando a mí la tarea no me motiva y entonces requiere que yo sea consciente, que yo me ponga en marcha de manera voluntaria, venga, tengo que estudiar el examen de física, no me apetece, pero lo tengo que hacer. Ese es el problema realmente, ¿no? Entonces, a nivel académico van a tener muchos problemas de concentración, van a tener conflictos, desde luego, con los compañeros, porque como no están concentrados, están constantemente pues, moviéndose, están pensando en otras cosas, están distraídos o están distrayendo a sus compañeros y eso, desde luego, va a tener consecuencias, ¿no? No se enteran de las cosas, no se enteran de las tareas, no las apuntan, luego llegan a casa y no saben lo que tienen que hacer. Los compañeros también se quejan mucho de los niños, sobre todo con conductas más disruptivas, no tanto con los inatentos, sino con los hiperactivos impulsivos, ¿no? Claro, esto es el efecto dominó. Una vez que las cosas van mal en el colegio, las repercusiones también, desafortunadamente, llegan a casa, ¿no? Mamá y papá ven la nota que el profesor ha puesto en la agenda. Mamá y papá ven que el niño no se ha enterado de lo que tiene que hacer o que los resultados académicos no son
los que su capacidad intelectual podría tener, ¿no? En el ámbito social, desgraciadamente, todo lo que ocurre en el ámbito académico lo repercutimos en el ámbito social y entonces están castigados sin ir a las escuelas de fútbol, están castigados sin ir a cumpleaños y hasta incluso en muchas ocasiones están castigados sin reyes, ¿no? Que son verdaderas aberraciones, ¿no? El castigo ya de por sí es una aberración y castigar sin un ámbito social, siendo la sociabilidad una necesidad y más ahora lo que lo estamos viendo, ¿no? Ahora en esta gran pandemia estamos viendo lo importante que es la sociabilidad y lo importante que es la parte emocional. Son necesidades, no son caprichos, ¿no? Entonces no podemos castigar con este tipo de cosas. Yo diría que no se puede castigar, tenemos que buscar otros recursos, ¿no? Sin lugar a dudas. En el ámbito emocional, pues imaginaos cómo están, ¿no? Constantemente están siendo criticados, están siendo señalados, porque el TDAH es uno de los pocos trastornos donde son señalados y criticados por la manifestación de los síntomas. A nadie se le ocurre criticar a un diabético por el hecho de ser diabético o a una persona con síndrome de Down por ser síndrome de Down. A nadie se le ocurre. Pero sí que se nos ocurre porque somos muy osados con los TDAH, ¿no? Porque, claro, porque no paras quieto, porque es que eres un maleducado, porque eres muy vago, porque es que no eres nada perseverante. Y fijaos que los estudios llegan a la conclusión de que nuestros chicos con TDAH dedican entre 3 y 5 veces más de tiempo que sus compañeros sin TDAH en tareas escolares. Y a pesar de eso, llevan la etiqueta de vagos, de inmaduros y de maleducados, ¿no? Por tanto, a nivel emocional, imaginaos, mucho miedo, ¿no? Porque están acostumbrados a recibir palos y críticas tanto de profesores como de mamá y de papá, como de los propios compañeros. Mucho miedo, mucha rabia, ¿no? Se sienten muy tristes, autoestima por los suelos. Entonces, por eso, como comentaba antes Carol, ¿no? Mi idea con el cuento que publiqué hace un par de meses, justo antes de verano, de La mirada de José Luis, es un cuento dirigido a niños, pero que también vale para nosotros como papás y como mamás, para poder entender que lo que el TDAH realmente necesita o lo que una dificultad en general necesita es que alguien le mire incondicionalmente, ¿no? Esa es la mejor pauta que podemos poner en marcha, ¿no? La mirada incondicional, como bien sabéis, es la mirada que no juzga, pero sí que responsabiliza, ¿no? Yo no te puedo juzgar por tu trastorno, pues faltaría más, no te puedo culpar por ello. Nadie tiene la culpa del TDAH, sin lugar a dudas, ¿no? Pero lo que sí que tengo que hacer es responsabilizarte de la conducta, ¿no? Entiendo que tu hiperactividad, entiendo que de tu dificultad para concentrarte se escapa a tu control, pero te tengo que responsabilizar y me tengo que responsabilizar, me tengo que hacer cargo de ti, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas del TDAH, que no nos hacemos cargo y les dejamos que cuando te dé la gana sacas el cuaderno y cuando te dé la gana te pones a estudiar. No es cuestión de cuando les dé la gana. Es cuestión de que alguien conecte con ellos, ¿no? Por tanto, a nivel emocional sufren muchísimo. Todos los niños con TDAH, todos los niños con dificultades que vemos, Carol y yo, en consulta, todos, el 100% de ellos, a nivel emocional están muy tocados, están muy acostumbrados a la crítica, están muy subrayados, están muy pendientes de ellos por lo mal que hacen las cosas. Y hacen muchísimas cosas bien, pero tienen dificultades que se escapan a su control, ¿no? Esto es como pedirle a cualquier persona, me da igual que sea un niño, un adolescente o un adulto, que por favor deje de estornudar. Se escapa a su control. Y esto es lo que hacemos con los TDAH. Les pedimos que no estornuden cuando no pueden dejar de estornudar. Se escapa a su control, ¿no? En el ámbito conductual, pues imaginaos, ¿no? Son muy desafiantes, son muy disruptivos en muchos casos, en otros casos es todo lo contrario, ¿no? Son bastante inhibidos y esto implica que en ocasiones se lleven partes, se lleven expulsiones, se les eche de clase, ¿no? Son auténticas aberraciones que hacemos constantemente con nuestros niños con TDAH, ¿no? Cuidado porque lo que denominamos un mal comportamiento, ¿no? Esto de pórtate bien, pórtate mal, que los que me conocéis sabéis que son términos que me ponen los pelos de punta, ¿no? Me provocan sudores fríos y alucinaciones. Esto es por algo, ¿no? Es decir, toda conducta disruptiva, es decir, llamar la atención por encima o por debajo de lo normal implica algo, ¿no? El niño tremendamente inhibido implica algo y el niño que es excesivamente impulsivo implica algo, siempre y cuando se ha mantenido en el tiempo, ¿no? No hablamos de momentos puntuales. Entonces, la conducta es una nunca mejor dicho, una llamada de atención, ¿no? El niño llama la atención y lo que tenemos que hacer es hacernos cargo. Esta es la clave de los niños con dificultades, y no solamente de los impulsivos y los niños con TDAH, sino de cualquier niño o cualquier persona con una dificultad.
Es decir, si a nadie se le ocurre dejar de coger el teléfono cuando un amigo, cuando su pareja o su madre le ha llamado 3 veces seguidas, a nadie se nos ocurre, mira, no voy a cogerle el teléfono porque mira, lo que quiere es llamar mi atención. Entonces, extinción, ¿no? Extinción pura y dura, ¿no? Es una auténtica aberración, ¿no? Pero esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños con TDAH y con nuestros niños con dificultades. Y en último lugar, el ámbito ejecutivo. El ámbito ejecutivo es lo que estamos trabajando hoy. La concentración es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son aquellos procesos que ponemos en marcha que nos llevan al futuro, que son, como dice Fuster, para algo y que decíamos que son la vanguardia del cerebro. Se ubica en corteza prefrontal. El TDAH es un problema en la corteza prefrontal, es una disfunción de la corteza prefrontal y, por tanto, yo como TDAH puedo llegar a fallar en muchas funciones ejecutivas. Concentración, control de impulsos, planificación, memoria operativa, flexibilidad cognitiva, regulación emocional, conciencia ética, el pepito grillo, etcétera, etcétera. Estas son las grandes repercusiones que tiene un TDAH y las grandes repercusiones que tiene un niño hiperactivo, movido, que no es atendido como debería. En definitiva, ya para concluir con mi parte, un niño hiperactivo, un niño constantemente secuestrado por la amígdala, es decir, que no sabe gestionarse emocionalmente, un niño diagnosticado de TDAH es un niño que no tiene autogobierno. El TDAH es una dificultad en hacerme cargo de mí mismo, en tener el control de mí mismo. Por tanto, solución genérica, que nosotros como adultos nos hagamos cargo de su corteza prefrontal. El problema del TDAH, el problema del niño que no sabe gestionar sus rabietas, del niño que no sabe gestionar su ira, su rabia, sus impulsos, es que su corteza prefrontal no es suficientemente madura. En niños de 2 años, porque no hay solamente un mínimo de corteza frontal desarrollada, aún es tremendamente inmaduro como para pedirle que se haga cargo, y en niños de 14 años diagnosticados de TDAH porque el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, la solución en qué consiste, en que, como quiero reflejar en el cuento de la mirada de José Luis, que haya un adulto, con que haya uno es suficiente. Cuantos más seamos, mejor, claro. Pero con que haya uno, con que haya un José Luis que mire incondicionalmente a este niño con TDAH y sea capaz de no juzgarle y que sea capaz de entender que tiene una problemática que se escapa a su control, ya le gustaría a él no ser TDAH, es suficiente. Entonces, nosotros los adultos tenemos que ejercer de cortezas prefrontales externas. Tenemos que ejercer de directores de orquesta del cerebro de nuestros hijos. Y por eso los TDAH tienen un seguimiento 24 horas. Cuando están a las 9 de la mañana, los miércoles, el profesor de lengua es el encargado de ejercer de corteza prefrontal. A las 10 de la mañana es el profesor de matemáticas. A las 11 llegan los profesores que están cuidando patio. A las 11:30 llega, y así todo el día. A las 5 de la tarde es mamá o es papá, y luego viene el profesor particular, y luego acude a psicoterapia. Y constantemente el niño con TDAH o el adolescente con TDAH tiene una corteza prefrontal externa. Los niños de por sí tienen cortezas frontales externas, todos. Pero los TDAH con mayor motivo, porque el cerebro se desarrolla de partes traseras a partes delanteras, de partes impulsivas, de acelerador del coche al freno del coche. El control de los impulsos está aquí, es lo último que se adquiere. Pero es que en el TDAH lo que ocurre es que, como es un trastorno del neurodesarrollo, lo que está ocurriendo es que, si ya de por sí es lo último que se adquiere en las funciones ejecutivas, en el TDAH con mayor motivo. Por lo tanto, la solución es que necesitamos de cortezas prefrontales externas, que somos los adultos significativos alrededor de los niños. Necesitan de nuestro cariño, necesitan de nuestra aprobación, necesitan de nuestra comprensión. La mejor pauta que podemos poner en marcha con niños con dificultades es comprensión. Que comprendamos qué es el TEA, el trastorno del espectro autista, que comprendamos qué es la dislexia, que comprendamos qué es el TDAH y que comprendamos qué es un niño impulsivo. ¿Y qué trastorno es ese? Ninguno. Es un niño impulsivo que tiene dificultad para controlar sus impulsos. ¿Y qué hay que hacer? Comprenderle, quererle, amarle y mirarle de manera incondicional. Y luego las pautas concretas y estratégicas, esos están en cualquier libro, en cualquier manual. Pero lo que no está en cualquier manual, lo que no está en cualquier sitio y lo que es de sentido común, y es que somos mamíferos, es que para que el cerebro se vaya desarrollando de una manera óptima, tiene que tener ese calor, que se lo tenemos que dar nosotros como figuras de apego, como figuras de referencia. Somos referentes. Así que esa es la mejor pauta que os puedo dar. La mirada incondicional. El que seamos capaces de coger el cerebrito de nuestros niños, meterlo en un horno y que poquito a poco se vayan conectando las distintas zonas cerebrales. Carol, tu turno. Me ha encantado eso del horno. Vale, bueno, pues en la siguiente parte de la presentación y ya respondiendo también a una de las preguntas que nos están mandando, en concreto una de María Amparo,
que dice, ¿qué ejercicios nos recomienda para que los niños tengan una mayor concentración y desde qué edad empezar? Bien, pues esta pregunta la vamos a responder ya con la presentación, ¿vale? En la que os voy a enseñar una serie de posibilidades de posibles ejercicios atencionales, ¿vale? Mirad, por ejemplo, tenemos este primer ejercicio que os he puesto, que, bueno, este lo he sacado concretamente de otro de los libros que Rafa ha sacado con nosotros, que se titula Cómo estimular el cerebro del niño, y en el que aparecen muchos ejercicios, no solo de atención, sino bueno, a nivel cognitivo de todas las funciones ejecutivas, bueno, de muchos aspectos cognitivos para estimular la globalidad de este cerebro. ¿Vale? Muy recomendable este libro. Mi compañera Elena os pone también el enlace. Y bueno, aquí el ejercicio que propone Rafa en su libro implica que cuando encuentres una figura de 4 lados, das una palmada. Y si encuentras una figura de 6 lados, das 2 palmadas, ¿vale? Ya con esto tendríamos un ejercicio completísimo, no solo por el hecho de que estamos trabajando la atención, estamos trabajando además con un aspecto motor que ayuda mucho más a que el aprendizaje se instaure, ¿vale? Pero además, este tipo de ejercicios, no os quedéis solo con la ficha en sí, sino que además de este tipo de ejercicios podemos realizar variaciones y adaptaciones según la edad y según la complejidad que cada niño pueda aceptar, ¿no? Según la edad, por ejemplo, os pongo otros ejemplos fáciles. Si el niño es muy pequeño, por supuesto no le vamos a pedir que cuente rápidamente los lados de estas figuras geométricas, pero a lo mejor si estamos dando un paseo por la calle podemos decirle, venga, si encontramos un coche blanco, damos una palmada y si encontramos un coche rojo, damos 2 palmadas. Ya estamos buscando ese foco atencional, estaríamos trabajando esa función atencional. ¿Vale? Y también es muy importante siempre el adaptarlo a la complejidad, ¿vale? En función de la habilidad de cada niño. Si le ponemos ejercicios excesivamente fáciles, al final la atención va a fallar porque no le supone un reto, porque no le supone una motivación suficiente como para mantener esa atención. Y al contrario, si le ponemos un ejercicio excesivamente difícil, la atención también va a decaer porque su motivación va a decaer por completo ante la sensación de incapacidad de resolver este ejercicio. ¿Vale? Entonces, ya veis que desde contar lados a simplemente colores de coches por la calle, puede haber un abanico tremendo de ejercicios atencionales que hagamos. No hemos llegado a concretarlo, pero también se puede trabajar la atención auditiva. Aquí os he puesto un pequeño fragmento del cuento de los 3 cerditos, en el que tú con el niño acuerdas que cada vez que escuche la palabra lobo tiene que realizar una función. Pues podemos volver a pedirle que haga una palmada o que dé un salto, en función de las circunstancias que tengamos. Entonces, iríamos leyendo el cuento, no me voy a poner a leerlo ahora, que si no ya se nos va esto mucho de tiempo, pero meteríamos la palabra lobo de vez en cuando y además podríamos meter algunos distractores para que los niños también tengan que poner en marcha esa otra parte que decía Rafa, que está tan relacionada, que es el control de impulsos, ¿no? Por ejemplo, en este último párrafo que dice, a los otros 2 les pareció muy buena idea. El niño ya en principio va a pensar que vas a decir la palabra lobo y muchos niños van a dar el salto directamente, ¿no? Pero se trata precisamente de que trabajen este control de impulsos también y lo que os decía, en este caso estaríamos trabajando la atención auditiva. Otra forma que me gusta mucho de trabajar la atención es mediante el dibujo. Simplemente con una cuadrícula y un dibujo que sea motivante para el niño, vamos a conseguir trabajar la atención y la percepción de detalles, trabajando además orientación espacial y otra serie de habilidades cognitivas que favorecen también el desarrollo global, ¿no? En este caso solo tendríamos que hacer eso, ponerle una cuadrícula a un dibujo que le guste al niño y una cuadrícula en blanco para que él pueda ir copiando cada uno de los detalles en cada uno de los cuadritos. Esto además suele ser muy motivante para los niños, sobre todo por el resultado final. Muchas veces los ejercicios que proponemos de atención, el problema que tienen es que no tiene una motivación intrínseca. Es un ejercicio que, bueno, te puedes sentir bien por haberlo hecho bien, pero no es una motivación como el conseguir un dibujo que además me lo puedo llevar a casa y me quedo tan contento con el dibujo lo bien que me ha salido, ¿vale? Entonces, ya os digo, a mí esta es una forma que me encanta de trabajar la atención.
Y, por supuesto, como no, ya que hemos venido también a presentar el libro, la lectura, que es una de las actividades que abarca más cantidad de procesos cognitivos, ¿vale? En este caso, además del libro de Neuroaventuras 3, Misión Detectives, tenemos además lo que podríamos llamar una cosa que es lectura enriquecida. Ya de por sí la lectura va a trabajar la atención combinada con lenguaje, con razonamiento, con comprensión lectora, con muchos aspectos, pero además es enriquecida porque hemos incluido una serie de ejercicios para trabajar directamente y concretamente los procesos atencionales. ¿Vale? Os he puesto aquí en esta diapositiva varios de los ejemplos, pues como podéis ver, ya que está ambientado dentro de todo el mundo de los detectives, pues tienen que comparar gráficas de elementos químicos, tienen que comparar huellas, tienen que encontrar pistas, el número de pistas, tienen que descifrar mensajes. El ajedrez, por supuesto, que es uno de los ejercicios más completos también a nivel atencional, es un ejercicio maravilloso. Laberintos, bueno, muy variado también en este aspecto, ¿no? No quería tampoco que se nos quedara el tema de la lectura de lado, porque ya os digo, como ejercicio atencional es uno de los mejores, y si además podemos encontrar temas que para los niños sean motivantes, pues todavía mejor, porque no va a generar tanto esfuerzo. ¿Vale? Recordaros así por encima que esta colección, la colección Neuroaventuras, está dirigida a niños de entre 7 y 11, 12 años. En cada libro se desarrolla una habilidad cognitiva diferente. No son libros lineales, sino que son interactivos en el sentido de que los niños tienen que resolver las actividades para saber por qué página van a continuar la lectura. O sea, digamos que el ejercicio les dice por qué página deben seguir, a qué página deben saltar. Incluye enigmas, acertijos para resolver y que además ayuda también a mantener esa intriga, esas ganas, esa motivación. Y una de las cosas que a mí más me gusta de esta colección es que el lector es un protagonista más. Los propios personajes del libro le piden ayuda al lector de forma habitual para poder continuar con su aventura y poder superarla, ¿no? Además de esto, está escrito en un lenguaje claro, sencillo y divertido. Bueno, aquí tenéis el primer libro, que es Misión Egipto. Aquí se trabaja el razonamiento. En este segundo, que se trabaja el control de impulsos, que, como os decía Rafa, pues también muy necesario para combinar con toda la parte atencional y que se pueda llegar a la concentración. Y el que venimos a presentar hoy, en los que somos coautores Rafa y yo, que es Misión Detectives, y que ha sido un verdadero placer el poder sacar y presentaros aquí a todos vosotros. Bueno, salimos ya de la presentación y si os parece rápidamente vamos a ver una serie de dudas que nos habían planteado. Bueno, antes de eso, dar las gracias también porque nos han comentado que hay aquí gente de muchos sitios, gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Y bueno, nada, pasamos a las preguntas. A María Amparo ya le hemos contestado una de las preguntas. Tenemos otra de Sandra, de cuándo se debe intervenir en problemas atencionales. Rafa, si quieres contestar tú esta pregunta rápidamente, porque es que no nos queda nada de tiempo. Sí. Pues, Sandra, lo antes posible, ¿no? Decíamos que los procesos de concentración son procesos que se aprenden. Y bueno, en el momento que detectemos que la capacidad de concentración no es la adecuada según la edad, habrá que ver en qué punto estamos y qué edad es la que tiene el niño o la niña, ¿no? Pero cuanto antes detectemos que hay una posible problemática o que hay una problemática y empecemos a trabajar mejor, ¿no? Yo creo que Carolina ha puesto muchos ejemplos de qué maneras, fijaos qué cosa tan sencilla, ¿no? Pues de manera lúdica y dando palmas, es decir, sí, lo importante de trabajar las funciones ejecutivas consiste en saber cuáles son las funciones ejecutivas, en qué consiste poder definirlas y saber cómo se trabajan y a partir de ahí, como yo siempre digo, pues echar la imaginación al aire, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo? Lo antes posible, ¿no? No hace falta que estemos en presencia de un diagnóstico, ni una patología, ni un informe que nos ponga el sello diciendo que nuestro hijo tiene, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, en cuanto veamos que hay algo que requiere un refuerzo extra, pues vamos a trabajarlo de manera lúdica, ¿no? No hay una edad, ¿no? A partir de los 5 años se puede, no,
cuanto veamos que algo está fallando o que hay una diferencia significativa con su grupo de edad, vamos a trabajarlo. La detección precoz, cuanto antes mejor y cuanto antes intervengamos mejor. Lo cual no quiere decir que cuanto antes diagnostiquemos al niño de TDAH mejor. Eso no. Eso no. De hecho, Carol, había una pregunta, no sé de quién era que estaba por aquí echando un vistacillo antes, que a partir de qué edad se puede diagnosticar TDAH, ¿no? Si quieres hilo con eso, ¿no? El TDAH no se debe diagnosticar antes de los 6-7 años. ¿Por qué? Pues porque como tenemos un tiempo para ir desarrollando las funciones ejecutivas, bueno, pues las técnicas de neuroimagen y las investigaciones de lo que es el desarrollo cerebral nos demuestran y nos ponen sobre la mesa que tenemos un buen funcionamiento ejecutivo en torno a los 6-7 años. Ese es el momento en el cual ya vamos a poder discriminar si este niño tiene TDAH o no tiene TDAH. Por lo tanto, el TDAH no, las guías internacionales hablan de los 6 años, a mí me gusta siempre dar un añito más de margen. Yo hasta los 7 años como pronto no diagnostico de TDAH, lo cual, como decía antes a Sandra, no quiere decir que yo no intervenga antes, ¿no? Que no podamos intervenir antes. Se puede intervenir y podemos hacer cosas desde el minuto 1, por supuesto que sí. Con nuestros neonatos y con nuestros bebés hacemos muchas cosas y les estimulamos de 50.000 maneras, ¿no? Y trabajamos mucho en lo que es la estimulación cognitiva con juegos muy sencillitos como ir pasándole por aquí la manita para que vayan desarrollando su parte perceptiva. Pues fijaos qué cosa tan sencilla, ¿no? Pero el diagnóstico del TDAH no se puede hacer en ninguno de los casos antes de los 6 años, a pesar de que sepamos que hay muchos niños por debajo de los 6 años diagnosticados de TDAH y bueno, no sé si es lo peor de todo o no, pero medicados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, solo añadiría, Rafa, que en un momento dado no tenemos ni que esperar a que haya una dificultad, que el trabajar la atención y el entrenar la atención de forma adecuada, como antes os ha dicho Rafa, a mí me encanta también este ejemplo, que al final esto es como un músculo, si tú lo entrenas y lo desarrollas, pues lo que vas a tener es un músculo más tonificado, más fuerte y más sano, ¿no? O sea, que no es necesario ni siquiera llegar a esa dificultad atencional, sino que en cualquier momento podemos trabajarlo, eso sí, de forma lúdica, porque no es necesario hacer un trabajo incisivo en este aspecto. Claro, y perdona que vuelva sobre el mismo tema, Carol, pero yo creo que también aquí es muy importante que tengamos en cuenta que de forma lúdica, de forma divertida, en casa, con objetos que tengamos en casa, no hace falta que seamos especialistas en ello, ¿no? Y de manera vivencial y apartados de los dispositivos tecnológicos. Apartados de los dispositivos tecnológicos. Bueno, esto yo creo que merecería otro taller hablar de esto, pero cuando estamos hablando de ejecutivas, cuando hablamos de concentración, yo diría de no meter ningún dispositivo tecnológico y en el caso de que no haya otra, vamos a intentar meter los menos posibles, ¿no? Donde incluyo televisión, donde incluyo iPads, donde incluyo ordenadores, móviles, videoconsolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo con niños pequeños, no podemos permitir esto, ¿no? Entonces, la concentración, igual que cualquier otro proceso, se trabaja vivencialmente, se trabaja con folios, se trabaja con lápices, se trabaja con pelotas, no se trabaja con una pantalla de plasma. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rafa, y la verdad es que lo siento mucho porque se nos han quedado varias preguntas colgando por aquí, pero no se nos ha hecho ya la hora que tenemos que terminar. Así que nada, simplemente daros de nuevo las gracias a todos los que estáis aquí viéndolo en directo. Muchas gracias también a todos los que después lo veréis en diferido. Y, por supuesto, muchas gracias a ti, Rafa, que siempre es un valor añadido tenerte en estas presentaciones y con tus explicaciones que bueno, que tienes una gran capacidad para la docencia. Así que nada, nos despedimos. Gracias a ti. Nos despedimos ya de todos y nos vemos en el siguiente taller. Un abrazo para todos y que tengáis buen día. Chao, un abrazo, hasta luego. Gracias.